¿Alguna vez pensaste que lo que haces en la calle podría cambiar el rumbo de tu vida para siempre? Pues lo que pasó con este hombre blanco es exactamente lo contrario de lo que esperaba. Un simple insulto, una actitud racista en un día cualquiera, y al final descubrió algo que lo dejó sin palabras. ¿Qué es lo que nunca imaginó que le podría pasar? A lo largo de esta historia, te aseguro que nada será como parece. Pero antes de empezar, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, porque aquí descubrirás historias que te mantendrán en vilo. Ahora sí, volvamos al principio de esta historia. Un día cualquiera, un hombre, que podría ser cualquier persona en la calle, decidió que no tenía nada que perder. Estaba caminando por la acera como todos los demás, cuando vio a un grupo de personas negras conversando tranquilamente. Sin que nadie lo provocara, se acercó a ellos, molesto por algo que ni él mismo podría explicar. Quizás su día no había comenzado bien, o tal vez su odio hacia los demás estaba ahí desde siempre. Pero sin pensarlo dos veces, comenzó a lanzar insultos, palabras ofensivas y racistas. Para él, no parecía importar lo que los demás pensaran. Estaba tan convencido de su superioridad que no se detuvo ante nada. Mientras sus palabras flotaban en el aire, las personas a las que atacaba intentaron calmar la situación, pero este hombre parecía no entender. Al principio, los demás lo miraban con desaprobación, pero él continuó, como si su actitud fuera lo más natural del mundo. Quizás nunca había tenido consecuencias por actuar de esa manera. Después de todo, siempre había sentido que no había nada que pudiera perder. Sin embargo, este día sería diferente, aunque aún no lo sabía. Mientras tanto, el grupo de personas insultadas comenzó a retirarse, y algunos transeúntes que estaban observando también decidieron irse. El hombre pensó que había ganado, que había demostrado su punto de vista, pero no se dio cuenta de que alguien había estado observando todo desde lejos. Sin embargo, antes de seguir con su día, algo extraño sucedió. Mientras caminaba con su actitud arrogante y despreciativa, comenzó a sentir una incomodidad en el aire. Fue como una sensación extraña que se fue acumulando en su pecho, una especie de presagio de que algo grande estaba por venir. Decidió no prestarle atención y siguió adelante. Llegó a su trabajo como todos los días, sin imaginarse que el destino lo esperaba con algo que cambiaría su vida para siempre. Apenas entró a la oficina, pensó que todo seguiría su curso habitual, pero había algo en el ambiente que le pareció diferente. De repente, un hombre extraño entró a la empresa, un hombre que no era conocido por él, pero que parecía tener una presencia inconfundible. Este hombre no era un simple empleado. El extraño se acercó a él con una mirada firme, y el ambiente de la oficina se llenó de una tensión inexplicable. El hombre blanco no sabía qué pensar. ¿Qué pasa aquí?, pensó. ¿Acaso estaba ocurriendo algo fuera de lo común? Fue entonces cuando el extraño, sin previo aviso, le reveló un secreto que cambiaría todo lo que el hombre había creído saber. Ese hombre no era solo un visitante cualquiera. Era, en realidad, el dueño de la empresa donde él trabajaba. El protagonista se quedó paralizado. No podía creer lo que acababa de escuchar. Aquello que había dicho en la calle, esas palabras llenas de odio y prejuicio, estaban a punto de tener consecuencias mucho mayores de lo que él imaginaba. El dueño de la empresa no lo trató con dureza de inmediato, pero su mirada fría y calculadora transmitía un mensaje claro. Le explicó que había estado observando todo desde el principio, que había escuchado lo que había dicho y que estaba consciente de su comportamiento. El hombre blanco, que antes se sentía superior y lleno de confianza, comenzó a sentirse incómodo. La situación había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, y ahora se encontraba frente a una verdad que jamás había anticipado. Él, que había creído que su actitud no tendría consecuencias, pronto se daría cuenta de que todo lo que había hecho tenía un peso más grande del que pensaba. Al principio, el protagonista intentó justificar su comportamiento, pero pronto se dio cuenta de que no podía escapar de la verdad. No se trataba solo de sus palabras, sino de la actitud que había tomado durante años
sin siquiera cuestionarla. El dueño de la empresa, con calma, le dejó claro que no se trataría de un simple castigo. Lo que iba a suceder, lo que realmente marcaría la diferencia, era que él tendría que reflexionar sobre su actitud y cambiar completamente su forma de ver al mundo. Nadie estaba por encima de los demás, y esas palabras que lanzó en la calle eran prueba de que había una lección importante que aprender. El hombre blanco se sintió devastado. Lo que había comenzado como un simple insulto en la calle se estaba convirtiendo en un golpe duro contra su ego y su visión del mundo. Pero lo peor estaba por venir. El dueño de la empresa dejó claro que si él no cambiaba, las consecuencias serían mucho más graves. La amenaza de perder su empleo era real, y eso lo hizo reflexionar profundamente sobre sus acciones. Por un momento, el protagonista se dio cuenta de que las palabras, aunque a veces parezcan pequeñas o inofensivas, tienen un impacto que puede destruir vidas, tanto las de los demás como las propias. A medida que los días pasaron, el protagonista comenzó a repasar lo que había sucedido. Lo que una vez había considerado como algo insignificante, ahora se veía como una advertencia clara de que sus prejuicios y su actitud racista debían desaparecer. La lección que el dueño de la empresa le había enseñado lo hizo despertar a una nueva realidad. Estaba decidido a cambiar, a aprender, a ser mejor. La historia de este hombre nos recuerda que nunca sabemos cuándo un simple acto de odio puede traer consecuencias que nos cambien para siempre. Esta es una historia de reflexión, una historia que puede hacernos cuestionar nuestras propias actitudes. Porque todos, en algún momento, podemos cometer errores. Pero lo importante es aprender de ellos, mejorar y ser conscientes de que todos somos iguales. Omini. Cuando el hombre comenzó a caminar hacia su oficina, no tenía ni idea de lo que le esperaba. Como todos los días, se sentó en su escritorio, mirando su computadora y revisando los correos electrónicos. Su mente estaba todavía llena de lo sucedido en la calle, pero decidió no darle más importancia. Sin embargo, esa mañana algo se sentía diferente. La luz que entraba por las ventanas era más tenue, el ambiente algo más tenso. Pensó que tal vez el estrés de la rutina diaria estaba comenzando a afectarle. No podía dejar de darle vueltas a su actitud de la mañana. Había sido muy directo, demasiado. Se había sentido superior, como si de alguna manera pudiera decir lo que quisiera sin repercusiones. Pero ¿quién pensaba que una simple provocación en la calle podía traerle problemas reales? A medida que pasaban los minutos, el hombre comenzó a notar que algo no encajaba. Sus compañeros de trabajo lo miraban de una forma distinta, como si supieran algo que él no. De vez en cuando, escuchaba murmullos, risas nerviosas, pero cuando se giraba hacia sus colegas, ellos rápidamente volvían a sus tareas, como si no estuviera pasando nada. Fue entonces cuando el director de la empresa, un hombre de postura firme y mirada penetrante, entró en la oficina. Se acercó directamente a él, sin decir una palabra. Lo miró a los ojos y luego señaló la silla frente a su escritorio. ¿Puedes sentarte?, le pidió con tono grave. El hombre, confundido, obedeció, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Hoy no es un día cualquiera, comenzó el director, sin rodeos. Lo que pasa en tu vida privada también afecta aquí. Quizás no lo habías pensado, pero ahora tienes que enfrentarte a la realidad de lo que hiciste. El hombre no sabía cómo reaccionar. Aquello no era una conversación que esperaba tener en su lugar de trabajo. Pensó que era una simple charla para corregir algo de su desempeño. Quizás un comentario aislado, pero la seriedad en los ojos de su jefe le decía lo contrario. El director se mantuvo en silencio por un momento, dándole tiempo para procesar las palabras que acababa de escuchar. Era evidente que había algo más detrás de esa conversación, algo mucho más grande que él. Soy consciente de lo que hiciste esta mañana, continuó el director, finalmente rompiendo el silencio. El hombre sintió una punzada de nerviosismo recorrer su cuerpo. ¿Cómo podía saberlo? No había nadie cerca cuando había lanzado aquellos insultos en la calle. Pensó que se había salido con la suya, que nadie lo había oído, que las palabras se habían disipado en el aire.
Pero el director no parecía estar tan confundido. No solo me enteré, sino que estaba observando, dijo con calma. El hombre comenzó a sudar. Las palabras del director eran como una sentencia que comenzaba a hundirle en la incredulidad. El hombre intentó encontrar una salida, una justificación, pero las palabras no salían de su boca. Lo que dijiste no fue solo un comentario desafortunado, fue un ataque directo. Y no puedo permitir que alguien con esa mentalidad siga en esta empresa, dijo el director mientras se cruzaba de brazos. Un escalofrío recorrió el cuerpo del hombre. Las palabras del director se sentían como una condena. Su mente empezó a dar vueltas, tratando de entender cómo había llegado hasta ese punto. ¿Por qué había dicho lo que dijo? ¿Qué lo había impulsado a atacar a personas que ni siquiera conocía? Había actuado por impulso, por una rabia que ni siquiera sabía de dónde venía, pero ahora, su comportamiento estaba teniendo consecuencias reales y no sabía cómo salir de esa situación. ¿Sabías que este tipo de actitudes reflejan directamente quién eres?, continuó el director. Lo que pasó fuera de este edificio está afectando la forma en que todos te ven aquí. En la calle, los comentarios se pueden ignorar, pero aquí, dentro de estas paredes, todo lo que hagas tiene un impacto. Nadie, absolutamente nadie, debería ser tratado de esa forma. Y menos aún por alguien que, como tú, está en una posición privilegiada. El hombre no sabía qué decir. La gravedad de sus palabras comenzaba a calar hondo, y las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Sabía que tenía que disculparse, pero algo dentro de él, algo que nunca había cuestionado, le impedía hacerlo. El director lo miró fijamente, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Sé que ahora te sientes incómodo, y con razón, pero este es el momento de reflexionar, no de defender lo indefendible, dijo con tono firme pero comprensivo. El hombre se sintió pequeño, como si todo lo que había creído hasta ese momento estuviera desmoronándose a su alrededor. Durante años, había vivido con la creencia de que sus palabras y sus actos no tendrían repercusiones, que la vida seguiría igual sin importar lo que hiciera. Sin embargo, esa mañana había tocado fondo, y ahora le tocaba enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Lo que hiciste no solo está mal, sino que refleja una mentalidad que no tiene cabida en este lugar, agregó el director. Y no se trata solo de lo que dijiste, sino de lo que representas. Esta empresa tiene un compromiso con la diversidad, el respeto y la igualdad. Si tú, que trabajas aquí, no puedes seguir esos principios, entonces no puedes formar parte de este equipo. El hombre no pudo evitar sentirse completamente arrinconado. Sabía que estaba siendo juzgado no solo por sus acciones, sino por su propia falta de comprensión sobre el daño que había causado. Cada palabra del director lo hacía sentirse más atrapado en su propia ignorancia. Con una última mirada seria, el director se levantó y caminó hacia la puerta. Te daré tiempo para pensar en lo que has hecho, pero también te daré una oportunidad para cambiar. Si realmente quieres ser parte de esta empresa, si realmente deseas mejorar como persona, deberás trabajar en tu mentalidad. Y si no lo haces, las consecuencias estarán fuera de tu control. Y con esas palabras, el director salió, dejando al hombre solo en su oficina, sumido en sus pensamientos. Lo que había empezado como un simple insulto en la calle, ahora se había convertido en un punto de inflexión en su vida. El hombre se quedó sentado en su oficina, completamente inmóvil. La puerta se cerró detrás del director, pero el peso de sus palabras seguía pesando sobre su conciencia. No podía dejar de pensar en cómo había pasado de un momento de arrogancia y desprecio en la calle a estar en una situación donde su futuro en la empresa estaba en juego. Su mente, antes llena de certezas, ahora estaba confundida, atrapada entre la vergüenza y la frustración. Nunca imaginó que una simple provocación podría tener semejantes repercusiones, especialmente porque se consideraba una persona con cierto poder e influencia en la oficina. Sin embargo, la realidad era diferente. El director había tocado un punto sensible. Su actitud había sido intolerante
y lo peor de todo es que ahora lo veía con claridad. Durante los siguientes minutos, el hombre trató de reconstruir lo que había sucedido en la calle. Recordó sus palabras exactas, cómo había dejado salir su rabia sin pensar en las consecuencias. Las personas a las que había insultado ya ni siquiera estaban en su mente. Sin embargo, se dio cuenta de que el daño estaba hecho. Había arrojado sus palabras al aire como si no tuvieran peso, como si no pudieran tocar a nadie, pero lo hicieron. Empezó a preguntarse si esas personas también habrían sentido lo mismo en su lugar. El pensamiento lo hizo sentir aún más avergonzado. Había sido injusto, cruel incluso, y ahora tenía que lidiar con eso. Mientras el reloj avanzaba, la tensión en la oficina se hacía más palpable. El ambiente se sentía denso, y los murmullos entre los empleados se hicieron más frecuentes. Aunque no todos sabían lo que había sucedido entre él y el director, algunos empezaban a percatarse de que algo no estaba bien. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero no podían evitar lanzar miradas furtivas. Los nervios comenzaron a apoderarse de él. Nunca había sido el centro de atención de esa manera, y mucho menos por algo tan negativo. A medida que pasaba el tiempo, su ansiedad aumentaba. Quería irse, salir de allí y olvidar todo lo sucedido, pero sabía que tenía que enfrentarse a la realidad. El hombre miró su teléfono móvil, como si esperara una notificación que le diera alguna esperanza de que todo lo que había sucedido no era real. Pero nada. El teléfono estaba en silencio, como si el mundo exterior hubiera decidido desconectarse de él. Sintió que se estaba ahogando en ese silencio incómodo. De repente, algo en su interior hizo clic. No podía seguir así. Necesitaba hacer algo. Necesitaba cambiar, aunque no sabía ni por dónde empezar. Pensó que quizás una disculpa podría ser el primer paso, pero sería suficiente. Podría recuperar su dignidad y el respeto de sus compañeros de trabajo. La idea de acercarse a ellos, de pedir perdón, le parecía tan abrumadora como el hecho de enfrentar sus propios demonios. Decidió levantarse de su escritorio y caminar por la oficina. Quizás la acción de moverse le ayudaría a aclarar sus pensamientos. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío. Sentía una presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. No era la primera vez que enfrentaba una situación incómoda en el trabajo, pero esta vez era diferente. No se trataba de un mal informe o de un error menor. Se trataba de su carácter, de su ética. Y aunque quería justificarse, algo dentro de él sabía que lo que había hecho no tenía justificación. Sabía que el mal ya estaba hecho y que solo podía hacer frente a las consecuencias. A medida que caminaba, observó a sus compañeros de trabajo. Algunos estaban en sus escritorios, otros conversaban entre sí, pero todos parecían evitar su mirada. Era como si de alguna manera, todos pudieran sentir la sombra de su actitud, el peso de sus palabras aún en el aire. Los veía como personas que por alguna razón ya no confiaban en él, que ya no lo veían de la misma manera. Y aunque él no lo dijera en voz alta, sentía que el respeto se había ido por completo. El temor de que su reputación, que había trabajado tanto por construir, se desmoronara lo estaba consumiendo. Lo peor de todo era que no sabía cómo detenerlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo fundamental. Si quería cambiar, si quería recuperar la confianza de sus compañeros, no podía seguir evadiendo la situación. Tenía que ser honesto consigo mismo y con ellos. La vergüenza ya no podía gobernar sus acciones. Estaba claro que si no asumía la responsabilidad de lo que había dicho, todo se volvería aún más difícil. Así que, en lugar de seguir caminando, sin rumbo, se dirigió a la oficina del director. Sabía que enfrentarse al director era un paso importante, y aunque le aterraba la idea de volver a hablar con él, entendió que era lo que debía hacer. Al llegar a la puerta, se detuvo por un momento tomando aire. La mano temblorosa se acercó a la manija, y al abrir la puerta, encontró al director trabajando, pero al verlo entrar, levantó la mirada. No había rencor en sus ojos,
pero tampoco había misericordia. El hombre se acercó, le pidió permiso para hablar y, con voz firme pero nerviosa, comenzó a disculparse. Sabía que sus palabras eran las correctas, pero aún sentía que no serían suficientes. Sin embargo, algo en la actitud del director le dio la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría redimirse. El director escuchó en silencio. No interrumpió, ni una sola vez. Cuando el hombre terminó de hablar, el director se recostó en su silla, pensativo. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable, y el hombre comenzó a cuestionarse si su disculpa había sido sincera o solo una respuesta automática. Sin embargo, a pesar de todo, sentía que por primera vez en el día, algo había cambiado. Había comenzado a entender el verdadero valor de la empatía y el respeto, y aunque no sabía cómo sería su futuro, al menos sabía que estaba dispuesto a luchar por un cambio real. Afuera de la oficina, en la parte trasera de su mente, sabía que lo que había comenzado como un error podría convertirse en una oportunidad para crecer. Podía sentir que la sensación de culpa comenzaba a disiparse, aunque el camino hacia la recuperación sería largo. Mientras el hombre regresaba a su escritorio, el silencio seguía siendo su principal compañero. La oficina, antes llena de charlas informales y el sonido de teclados, ahora parecía un lugar vacío y lejano. Su mente estaba en conflicto. Por un lado sentía el peso de sus errores, pero por otro, una ligera esperanza de que las cosas podrían mejorar. Aunque el director no había dado una respuesta clara, había notado una leve expresión de comprensión en su rostro. Eso le dio algo de consuelo, pero la batalla interna seguía. Sabía que pedir disculpas no era suficiente y que la actitud hacia sus compañeros de trabajo tendría que cambiar radicalmente. Decidió que no iba a esperar pasivamente a que las cosas se resolvieran por sí solas. Era hora de demostrar con acciones que realmente se estaba arrepintiendo de lo que había hecho. Durante los siguientes días, el hombre comenzó a observar con más detalle las interacciones entre sus compañeros. Antes, había sido un observador, distante, el tipo de persona que no se involucraba demasiado en las conversaciones o en los problemas ajenos. Pero ahora, algo en su interior le decía que debía comenzar a involucrarse, a escuchar más y a ofrecer su ayuda de manera genuina. El primer paso fue acercarse a un colega que, por alguna razón, siempre había estado apartado de los demás. Durante el tiempo que había trabajado en la empresa, el hombre nunca se había detenido a hablar con él más allá de lo estrictamente profesional. Pero esta vez, algo lo impulsó a hacerlo. Al principio, la conversación fue algo incómoda, con pequeños silencios entre las palabras. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, al mostrar interés por la vida del otro, la conversación comenzó a fluir de manera más natural. Fue un momento revelador para él. Había estado tan centrado en sí mismo que nunca había considerado lo que los demás estaban pasando. Poco a poco, comenzó a cambiar su enfoque. Las pequeñas interacciones, cotidianas que antes consideraba triviales, se convirtieron en una forma de conectarse genuinamente con sus compañeros. Al principio, muchos se mostraron escépticos, como si no pudieran creer que alguien como él, que antes parecía tan distante, ahora quería involucrarse. Sin embargo, con el paso de los días, sus acciones hablaron por sí solas. Ya no se trataba de disculparse con palabras vacías, sino de demostrar a través de sus acciones que estaba dispuesto a ser diferente. Con cada interacción, el hombre notaba cómo los demás comenzaban a abrirse un poco más. Había algo en su actitud renovada que hacía que las personas se sintieran más cómodas a su alrededor. Aunque no podía cambiar lo que había dicho en el pasado, estaba empezando a sentir que podía construir algo nuevo, algo que fuera más auténtico. Cada vez que recibía una sonrisa o una palabra amable, se sentía un poco más redimido. Era como si estuviera reparando las grietas de su carácter, pieza por pieza. Sin embargo, no todo era tan sencillo. El hombre también se dio cuenta de que algunos de sus compañeros aún mantenían una actitud distante. No era fácil borrar la imagen de una persona que había sido arrogante e insensible.
Había quienes no estaban dispuestos a perdonar tan fácilmente, y lo entendía. A veces, las palabras heridas pueden quedarse en la memoria de las personas durante mucho tiempo. Este reconocimiento lo hizo sentir aún más frustrado. ¿Qué más podía hacer para que sus compañeros confiaran de nuevo en él? Fue entonces cuando se le ocurrió algo importante. No solo tenía que cambiar su comportamiento, sino también su actitud interna. Durante años, se había dejado llevar por la competitividad y el ego. Siempre pensaba que ser el mejor era lo único que importaba, pero ahora se dio cuenta de que había perdido algo esencial en el camino: la empatía. No bastaba con hacer pequeñas acciones para que los demás lo aceptaran. Tenía que cambiar desde adentro. Era hora de reflexionar sobre sus propios valores y trabajar en su crecimiento personal. A medida que avanzaba la semana, el hombre comenzó a leer más sobre desarrollo personal. Buscó libros, podcasts e incluso se unió a un grupo en línea donde podía compartir sus pensamientos y aprender de otros. Este proceso de autoexploración lo llevó a hacer algunos descubrimientos sorprendentes sobre sí mismo. Se dio cuenta de que su arrogancia había sido una defensa, un mecanismo para ocultar sus inseguridades. Estaba tan centrado en demostrar que era exitoso que había descuidado lo que realmente importaba: el respeto por los demás y la humildad. Poco a poco las cosas en la oficina fueron mejorando. Aunque no podía hacer que todos lo aceptaran de inmediato, sentía que su entorno comenzaba a cambiar. Algunas personas lo veían de manera diferente, notando la sinceridad en su comportamiento. En las reuniones, dejó de interrumpir y comenzó a escuchar más. Le dio espacio a sus compañeros para compartir sus ideas sin sentirse amenazado por ellas. A medida que esto sucedía, sus relaciones laborales mejoraron significativamente. Una tarde, después de un largo día de trabajo, el hombre se sentó en su escritorio y pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. A pesar de las dificultades, sentía que había dado un paso importante hacia la redención. Sabía que la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, pero también entendió que las pequeñas acciones diarias eran las que realmente podían hacer la diferencia. Y con esa reflexión, se dio cuenta de que el verdadero desafío no estaba en lograr el perdón de los demás, sino en perdonarse a sí mismo. Mientras pensaba en todo esto, el hombre recordó una conversación reciente con uno de sus compañeros más cercanos. Esta persona le había dicho, casi como un susurro, que ya había comenzado a notar lo diferente. Esa simple afirmación, tan pequeña, pero tan significativa, lo hizo sentir que estaba en el camino correcto. Aquel día, al irse a casa, pensó que el cambio, aunque difícil, valía la pena. Aunque no sabía qué le depararía el futuro, estaba decidido a seguir adelante y a ser la persona que siempre debió ser. A medida que los días pasaban, el hombre comenzó a notar pequeños cambios en su entorno. Su relación con los compañeros de trabajo se volvía más fluida, pero, al mismo tiempo, se enfrentaba a nuevas dificultades. La atmósfera en la oficina seguía siendo tensa, como si la gente aún estuviera analizando si debía darle una segunda oportunidad o no. Aunque él sentía que se estaba esforzando por ser mejor, no podía evitar sentir que había algo que lo mantenía alejado de la aceptación plena. Había algo en el aire que no terminaba de despejarse, y ese sentimiento lo hizo dudar. Un día, mientras tomaba su café por la mañana, observó cómo dos de sus compañeros de trabajo se reían entre ellos. Estaba seguro de que no hablaban de él, pero no pudo evitar preguntarse si se sentían incómodos por su presencia. Había algo en sus miradas, una especie de desconcierto, que lo hizo sentirse vulnerable. Sentado allí, se dio cuenta de que aún no había logrado superar por completo su pasado. Aunque sus esfuerzos eran genuinos, todavía había una distancia difícil de franquear. En ese momento, recordó las palabras de su madre, quien siempre le había dicho que las personas no cambian de la noche a la mañana. Aunque él estaba decidido a cambiar su actitud y sus formas, también sabía que los demás tendrían que verlo actuar consistentemente durante mucho tiempo
para creer que su transformación era real. Este pensamiento le dio algo de paz, pero al mismo tiempo lo llenó de frustración. ¿Cuánto tiempo más tendría que demostrar que era diferente? Durante esa semana, comenzó a escuchar rumores en la oficina. Algunos compañeros hablaban a sus espaldas, y aunque las palabras no siempre llegaban completas, el hombre podía sentir el peso de los susurros. Aunque no sabía exactamente qué decían, podía intuir que todavía había desconfianza hacia él. Esto le hizo replantearse si realmente valía la pena continuar con su esfuerzo. ¿Realmente estaba cambiando para los demás o solo para sí mismo? A veces se preguntaba si su búsqueda de aceptación era una manera de ocultar su verdadero propósito. Una tarde, después de una tensa reunión con su jefe, el hombre salió al pasillo para tomar un respiro. Fue entonces cuando uno de sus colegas, que solía ser más distante, se le acercó. Con una sonrisa tímida, le dijo: «Oye, he notado que últimamente estás diferente. Te estás comportando de otra manera». Estas palabras fueron como un bálsamo para él, pero también le hicieron pensar. ¿Cómo era posible que una simple acción, un pequeño cambio, pudiera generar tanto impacto en la percepción de los demás? Este fue un momento crucial en su jornada, pues comprendió que el cambio, aunque sutil, ya estaba ocurriendo. A partir de ahí, el hombre decidió no centrarse tanto en lo que pensaban los demás, sino en el proceso de transformación personal que estaba viviendo. Su relación con sus compañeros mejoró, pero era evidente que muchos seguían siendo escépticos. La mayoría no esperaba que su comportamiento se mantuviera por mucho tiempo, y esa desconfianza era algo con lo que tendría que lidiar constantemente. Sin embargo, comenzó a ver que la clave no era esperar que todos lo aceptaran, sino estar en paz consigo mismo. En una reunión importante, cuando su jefe le pidió que presentara una propuesta, el hombre notó que varios compañeros lo miraban de reojo. Había algo incómodo en la atmósfera. Aún así, se mantuvo firme, confiado en que lo que había aprendido en los últimos días podría ayudarlo a hacer una buena presentación. Durante su intervención, evitó caer en los errores del pasado. No interrumpió, no trató de imponer su opinión y, sobre todo, escuchó. Era un esfuerzo consciente para demostrar a todos que había madurado. El jefe, al final de la reunión, lo felicitó por su presentación. «Buen trabajo», le dijo con una leve sonrisa. Ese simple reconocimiento significó mucho para él. No era la aprobación de todos, pero era un indicio de que su esfuerzo estaba siendo notado. Sin embargo, el hombre sabía que esto no era suficiente. El camino hacia el respeto total aún estaba por recorrer, y lo entendía. Los pequeños pasos, aunque valiosos, no podían ser el fin, sino el principio de algo más grande. En los días que siguieron, comenzó a ser más consciente de sus interacciones cotidianas. Cada gesto, cada palabra, parecía tener un mayor impacto que antes. No se trataba de demostrar algo a los demás, sino de ser auténtico. Cuando un compañero le pidió ayuda con un proyecto, el hombre no dudó ni un segundo. Le ofreció su apoyo sin esperar nada a cambio. Para su sorpresa, el compañero aceptó de inmediato, y durante los días siguientes, el trabajo en equipo se volvió mucho más fluido. Pero había algo que aún no podía evitar: la sensación de que no todos lo veían con los mismos ojos. Aunque estaba cambiando, las huellas de su pasado seguían presentes en las interacciones diarias. Cada vez que alguien lo miraba de manera extraña o hacía un comentario sarcástico, sentía como si todo su progreso se desmoronara. No sabía si alguna vez lograría borrar por completo las cicatrices de su comportamiento anterior, pero se dio cuenta de algo importante. El verdadero reto no estaba en que los demás lo aceptaran, sino en que él mismo se aceptara. Un día, mientras pensaba en todo esto, uno de sus compañeros se acercó y le dijo algo que nunca imaginó escuchar. «He estado observando cómo has cambiado. Realmente me impresiona». Aunque al principio le costó creerlo, esas palabras marcaron un hito en su proceso de transformación. No estaba buscando la aprobación de todos, pero el simple hecho de que alguien reconociera su esfuerzo le dio una nueva perspectiva sobre lo que significaba cambiar.
Sabía que no sería fácil, pero a partir de ese momento, comenzó a entender que su viaje hacia la mejora no era solo para los demás, sino para él mismo. El hombre comenzó a notar que su vida había tomado un rumbo completamente distinto. Ya no se sentía atrapado en el círculo vicioso de los prejuicios y las expectativas sociales. Había algo liberador en haber comenzado a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Aunque sus antiguos hábitos y pensamientos no desaparecían de inmediato, la transformación interna que había comenzado se hacía cada vez más palpable. Empezó a aceptar que no iba a poder cambiar la opinión de todos de inmediato, pero eso ya no le preocupaba tanto. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de su casa, se encontró con un viejo amigo de la universidad. Este amigo había sido testigo de muchos de sus errores del pasado, y por un momento, el hombre temió que su encuentro fuera incómodo. Sin embargo, para su sorpresa, el amigo lo saludó con una sonrisa genuina. «Te veo diferente», le dijo, mirándolo fijamente. «He notado que has cambiado mucho. Es bueno ver que realmente estás trabajando en ti mismo». El hombre, al principio, se sintió algo vulnerable, pero al escuchar esas palabras, algo dentro de él se hizo más fuerte. Tal vez estaba dando los pasos correctos. En ese momento, recordó las noches largas en las que se preguntaba si alguna vez conseguiría cambiar. Aquellas horas en las que sentía que el esfuerzo era en vano, donde se cuestionaba si la gente lo aceptaría o si incluso valía la pena seguir intentándolo. A lo largo de los meses, esas dudas habían ido desapareciendo lentamente, y lo que antes parecía una batalla interminable, ahora se sentía como un viaje necesario. No era perfecto, pero estaba mejorando, y eso era lo que realmente importaba. A lo largo de la semana, comenzaron a ocurrir pequeños cambios en su comportamiento diario. A pesar de que sus compañeros de trabajo aún mantenían una actitud distante, él notaba que algunas de sus acciones empezaban a generar una respuesta más positiva. Cuando pasaba por la oficina y saludaba a alguien, la respuesta ya no era una sonrisa forzada o una mirada rápida. Empezaban a responderle de manera más natural, como si de alguna forma estuvieran empezando a aceptar que, tal vez, el hombre que veían hoy no era el mismo de hace unos meses. Sin embargo, también hubo momentos de tensión. En una reunión importante, un compañero de trabajo le hizo una observación sobre algo que no le gustaba. Aunque antes habría respondido de manera agresiva o a la defensiva, en ese momento, decidió escuchar primero antes de reaccionar. Estaba aprendiendo a controlar sus impulsos, a pensar antes de hablar. No fue fácil. Hubo un par de segundos en los que su cuerpo se tensó, pero recordó lo lejos que había llegado y decidió mantener la calma. Eso le permitió responder con una solución efectiva, en lugar de caer en una discusión inútil. Lo más interesante de todo esto es que comenzó a ver que el cambio no solo era interno. Había un cambio visible, un reflejo en la manera en que los demás lo percibían. A pesar de que algunas personas aún se mantenían distantes, otras comenzaban a acercarse más. Algunos de sus compañeros de trabajo empezaron a pedirle consejo o a invitarlo a eventos fuera de la oficina. Esta nueva forma de interactuar con los demás lo hizo sentir que, de alguna manera, estaba construyendo nuevas relaciones genuinas. Aunque el camino hacia la aceptación no era fácil, el hombre se dio cuenta de que el verdadero cambio estaba ocurriendo dentro de él. No se trataba de hacer todo perfecto, sino de ser auténtico, dejar de luchar contra sí mismo y aceptar que no tenía que ser una persona que encajara en todos los moldes. Era un proceso en el que, poco a poco, se fue sintiendo más en paz consigo mismo. Dejó de preocuparse por las expectativas de los demás y comenzó a enfocarse en lo que realmente quería para su vida. Un fin de semana, después de una larga semana de trabajo, el hombre decidió salir a caminar por la ciudad. Mientras paseaba, pensó en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Recordó todos los momentos en los que se sintió perdido, inseguro y juzgado por su pasado. Pensó en los días difíciles en los que casi había renunciado, creyendo que el cambio era imposible. Pero ahora, al mirar su vida desde una nueva perspectiva, entendía que todo lo que había vivido había sido parte de su proceso.
Se dio cuenta de que todo lo que había sufrido en el pasado le había servido para ser la persona que era hoy. Al día siguiente, al regresar a la oficina, un compañero lo sorprendió al felicitarlo por el trabajo bien hecho en un proyecto reciente. «Lo hiciste bien. Realmente aprecio cómo has manejado todo esto», le dijo. No era la primera vez que alguien le daba una felicitación, pero en ese momento, el hombre lo vio desde otra óptica. No se trataba solo de hacer bien las cosas, sino de ser reconocido por el esfuerzo y la evolución que estaba viviendo. Cada comentario positivo que recibía le servía como recordatorio de que estaba en el camino correcto. Por supuesto, no todo era perfecto. Había momentos en los que sentía que aún no era suficiente, que la gente lo miraba con desconfianza. Pero en esos momentos, se recordó a sí mismo que no podía controlar lo que los demás pensaban. Lo único que podía controlar era su propia actitud y cómo enfrentaba cada día. El proceso no iba a ser fácil ni rápido, pero lo importante era seguir avanzando. Poco a poco, el hombre empezó a sentirse más fuerte, más capaz y más en paz consigo mismo. Un día, mientras él estaba caminando por el pasillo de la oficina, algo inusual ocurrió. Vio a uno de sus compañeros de trabajo hablando con el gerente general, una figura imponente que siempre había representado una barrera entre él y el resto de los empleados. El gerente era conocido por su estilo distante y su actitud autoritaria, lo que lo hacía casi intocable para muchos. Sin embargo, para sorpresa del hombre, el gerente comenzó a sonreír mientras conversaba con su compañero, como si estuviera genuinamente interesado en lo que le estaba diciendo. Esta interacción dejó al hombre pensativo. La oficina, que antes parecía tan rígida y dividida, comenzaba a mostrar señales de un cambio, incluso entre los rangos más altos. Ese día, el hombre regresó a su escritorio con la mente agitada. Se encontraba en una encrucijada. Su transformación personal estaba empezando a reflejarse en su entorno de trabajo, pero algo más estaba en juego. Estaba comenzando a ser visto de una manera distinta, no solo por sus compañeros, sino por los altos mandos de la empresa. La sensación de desconcierto creció cuando, a mitad de la tarde, recibió una invitación para una reunión privada con el gerente general. Aunque no entendía del todo por qué había sido seleccionado para una reunión con alguien de tan alto rango, decidió ir. Lo que no sabía era que esta reunión cambiaría su vida para siempre. Al entrar en la oficina del gerente general, se sintió pequeño al principio. Era un ambiente imponente, con muebles de madera oscura, paredes adornadas, con diplomas y premios, y una gran ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Sin embargo, a medida que se sentaba frente al gerente, la ansiedad comenzó a desvanecerse. El hombre se dio cuenta de que la actitud del gerente no era como la de antes. Su rostro mostraba una curiosidad genuina. «Quiero saber cómo te has estado manejando en la empresa últimamente», comenzó el gerente con una sonrisa. «Tu trabajo ha mejorado notablemente y me gustaría saber más sobre tu enfoque». Para el hombre, esas palabras fueron como una revelación. Nunca imaginó que alguien de esa posición podría fijarse en él de esa manera. La conversación continuó de manera tranquila, y sorprendentemente, el gerente mostró un interés real en conocer su opinión sobre ciertos aspectos de la empresa. No se trataba solo de trabajo, sino de cómo percibía la dinámica interna, cómo veía los problemas en la compañía y qué sugerencias tenía para mejorar. El hombre comenzó a sentirse más cómodo al ver que su voz estaba siendo escuchada. Se dio cuenta de que el respeto que siempre había buscado de sus superiores no se ganaba con miedo o competitividad, sino con autenticidad y dedicación al trabajo. Esta era una lección que nunca había aprendido antes. Al final de la reunión, el gerente le agradeció por sus comentarios y le dijo que su visión y enfoque podrían ser muy valiosos para el futuro de la empresa. El hombre salió de allí con la mente llena de pensamientos y una sensación de logro que nunca había experimentado. Entre los días que siguieron, la percepción de sus compañeros hacia él comenzó a cambiar más rápidamente. Aquellos que antes lo veían como alguien distante o incluso algo arrogante, ahora lo miraban con más respeto.
Algunos comenzaron a acercarse para pedirle consejos sobre su forma de trabajo o sobre cómo había logrado su mejora personal. El hombre se sintió extraño al principio, ya que nunca antes había estado en el centro de atención de esa manera. Pero en lugar de rechazar estos nuevos contactos, los aceptó. Se dio cuenta de que era el momento de construir relaciones genuinas y de compartir su experiencia con los demás. Lo más sorprendente fue que, en un encuentro casual con uno de los empleados más antiguos de la empresa, se enteró de que su nombre había comenzado a circular como una opción para una promoción importante. «La gente está hablando de ti», le dijo su compañero. «Dicen que has sido de los pocos que realmente ha cambiado su forma de ver las cosas, y eso no pasa desapercibido». El hombre no podía creer lo que escuchaba. La idea de ser considerado para un ascenso en una empresa donde antes se sentía invisible era casi surreal. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía negar que estaba dando frutos el trabajo que había realizado sobre sí mismo. La pregunta que le rondaba la cabeza era, ¿estaba listo para esa responsabilidad? Sabía que el ascenso significaba mucho más que un cambio de título o salario. Sería un nuevo reto, un nuevo nivel de visibilidad y, sin duda, de expectativas. Sin embargo, al mirar su viaje personal y profesional hasta ese punto, entendió que la mejor manera de enfrentar este desafío era con la misma autenticidad y humildad que lo había llevado hasta aquí. No iba a dejar que el miedo o las dudas lo frenaran. Había trabajado demasiado para llegar hasta donde estaba, y ahora estaba decidido a enfrentar lo que viniera. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa esa tarde, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Desde sus primeros días en la compañía, cuando apenas podía mirar a los ojos de sus compañeros, hasta ese momento, cuando comenzaba a ser considerado para roles de liderazgo. El cambio había sido profundo y significativo, pero lo que más lo sorprendía era cómo este proceso había influido en su vida fuera del trabajo. En su vida personal, sus relaciones familiares y de amistad también comenzaban a mejorar. Parecía que todo su entorno se estaba alineando con su crecimiento interno. Aunque aún tenía mucho por aprender, el hombre ya no veía su vida como una batalla constante. Había pasado de sentir que tenía que luchar para ser aceptado, a comprender que la aceptación comienza desde adentro. La clave no era tratar de encajar en los moldes que otros le imponían, sino ser fiel a sí mismo y hacer el trabajo necesario para convertirse en la mejor versión de quien realmente era. En ese momento, comenzó a entender que el verdadero cambio no se trataba de lo que los demás pensaban de él, sino de cómo él se veía a sí mismo. El hombre había recorrido un largo camino, y aunque sabía que el viaje no había terminado, ya no sentía miedo de lo que el futuro le depararía. Había aprendido a escuchar, a aceptar y a enfrentar sus propios errores. Y lo más importante, había comprendido que la verdadera fuerza no viene de la apariencia externa, sino de la capacidad de cambiar y mejorar continuamente. De repente, todo parecía más claro. Estaba listo para lo que viniera, y el futuro ya no le parecía tan incierto. La noticia del posible ascenso comenzó a esparcirse rápidamente por la oficina. Aunque no lo mencionó directamente, el hombre notaba cómo sus compañeros de trabajo lo trataban de una manera diferente. Aquellos con los que apenas intercambiaba palabras ahora lo buscaban para conversar, pedirle opiniones o incluso compartir sus propios problemas laborales. Al principio, esto lo tomó por sorpresa, pero con el tiempo, empezó a darse cuenta de que había algo más detrás de todo eso. Su cambio interno, su actitud más madura y abierta, había influido en la forma en que los demás lo veían. Pero había algo que lo mantenía inquieto. En sus pensamientos, aún rondaba la duda de si realmente era merecedor de este reconocimiento. A pesar de sus esfuerzos, su antigua inseguridad seguía presente. Pensaba que su ascenso podría ser solo una coincidencia, algo temporal. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esas dudas, aunque legítimas, no debían frenar su crecimiento. En lugar de temer al desafío, debía abrazarlo. Había llegado hasta aquí con trabajo duro, y no era el momento de retroceder. Mientras seguía desempeñando su trabajo con mayor dedicación, algo importante comenzó a ocurrir.
Otros departamentos empezaron a notar su actitud. En reuniones interdepartamentales, se encontró dando recomendaciones sobre procesos y metodologías que jamás hubiera considerado antes. Los líderes de otros equipos comenzaron a pedirle que participara más en proyectos conjuntos, reconociendo su capacidad para resolver problemas y su enfoque renovado. Estos pequeños gestos, estos cambios en su dinámica de trabajo, alimentaban su confianza cada día más. Un día, el gerente general lo llamó nuevamente a su oficina. Esta vez, el tono de la conversación era diferente. No era una charla casual, ni una reunión sobre desempeño. Había algo más serio en el aire. Al entrar, el hombre sintió una ligera presión en su pecho. Esta vez, el gerente no sonreía como la vez anterior. Su rostro estaba serio, aunque no de manera intimidante. El hombre se sentó frente a él, expectante. «Quiero hablar contigo sobre tu futuro dentro de la empresa», comenzó el gerente. «He observado tu evolución, y lo que has logrado en los últimos meses ha sido impresionante. Es por eso que quiero ofrecerte una oportunidad que pocos reciben». La propuesta fue directa y clara. El gerente quería que tomara las riendas de un nuevo proyecto clave para la empresa, algo que podría significar un cambio importante no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Este proyecto implicaba una mayor responsabilidad, y él sería el encargado de dirigir un equipo multidisciplinario. No solo tendría la oportunidad de mostrar sus habilidades como líder, sino también de demostrar que todo lo que había aprendido a lo largo de su vida profesional y personal podía contribuir al éxito de la compañía. El hombre se quedó en silencio por unos momentos, asimilando lo que le acababan de ofrecer. El hecho de ser considerado para una tarea tan importante y en un nivel tan alto era algo que jamás había imaginado. ¿Era realmente capaz de asumir todo eso? Pensó en los momentos de duda que había tenido, en las veces que se había sentido inseguro de su lugar en la empresa. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de demostrar su verdadero valor le parecía una oportunidad que no podía dejar pasar. Tenía miedo, claro, pero sabía que el miedo solo era un síntoma de que estaba frente a algo grande. Decidió que no podía rechazar la oferta. Si había llegado tan lejos, era porque había aprendido a dejar atrás sus limitaciones, a enfrentar sus propios miedos y, sobre todo, a confiar en sus habilidades. «Acepto el desafío», respondió finalmente, con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. El gerente sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre sintió que estaba tomando una decisión importante para su futuro. Había sido un largo camino de autodescubrimiento, pero estaba listo para lo que vendría. A partir de ese momento, el hombre comenzó a prepararse para el desafío que le esperaba. Sabía que la carga sería pesada, que tendría que enfrentarse a situaciones difíciles, pero también entendió que esta era la oportunidad de probar que su crecimiento no era solo personal, sino también profesional. Durante las semanas siguientes, pasó horas investigando, aprendiendo sobre el proyecto, consultando con sus colegas y buscando consejos. Estaba decidido a hacer todo lo posible para que el proyecto fuera un éxito. Ya no se trataba solo de un ascenso o de ganar respeto. Se trataba de demostrar a sí mismo que era capaz de liderar, de tomar decisiones difíciles y de marcar una diferencia real en la empresa. Aunque al principio las cosas fueron complicadas, el hombre comenzó a notar cómo su equipo comenzaba a seguir su ejemplo. Estaba liderando con humildad, pero también con la seguridad de quien había pasado por un proceso profundo de cambio. Sus compañeros lo respetaban, y lo mejor de todo, sentía que su liderazgo no se basaba en la imposición, sino en el trabajo conjunto, en el crecimiento compartido. Cada pequeño paso que daba lo acercaba más al objetivo, y aunque todavía quedaba mucho por hacer, ya podía ver los frutos de su esfuerzo. Por otro lado, su relación con el gerente general se volvió más estrecha. El hombre entendió que, en lugar de ver al gerente como una figura distante y autoritaria, ahora era alguien con quien podía compartir ideas y sugerencias. La comunicación fluía de manera abierta, y el gerente comenzaba a confiar más en 1920. Él
Esta relación, que antes parecía una simple jerarquía, se transformó en una asociación de trabajo real, donde ambos se beneficiaban mutuamente. Esto fortaleció aún más la confianza del hombre en sí mismo y en su rol dentro de la empresa. Sin embargo, a medida que avanzaba en su nuevo proyecto, también se dio cuenta de que la presión no era fácil de manejar. Las expectativas eran altas, y había momentos en que el estrés amenazaba con abrumarlo. Pero en lugar de rendirse, el hombre recordó los momentos difíciles por los que había pasado, cuando sentía que no era suficiente. Sabía que esos momentos de lucha eran parte del proceso, y que cada desafío superado solo lo haría más fuerte. Fue entonces cuando comenzó a ver su trabajo, no solo como un medio para ganar reconocimiento o dinero, sino como una forma de expresar su verdadero potencial, algo que nunca había hecho antes. Los primeros días en su nuevo puesto fueron intensos. Aunque ya había demostrado sus capacidades, liderar un equipo completo era un desafío completamente diferente. Ahora, todas las decisiones pasaban por él, y cualquier error podía afectar el desarrollo del proyecto. Sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros, pero en lugar de verlo como una carga, decidió enfrentarlo con determinación. Sabía que cada paso en falso podía enseñarle algo valioso, y que el miedo al fracaso solo sería un obstáculo si él lo permitía. Su mentalidad había cambiado por completo, y eso marcaba la diferencia en su enfoque de trabajo. Uno de los mayores retos fue ganarse la confianza de su equipo. Aunque la mayoría lo respetaba por su crecimiento dentro de la empresa, algunos aún lo veían como alguien que había sido promovido demasiado rápido. Había murmullos, miradas escépticas, pequeñas pruebas de resistencia que ponían a prueba su paciencia. Pero en lugar de reaccionar con arrogancia o imponerse de manera autoritaria, decidió que la mejor forma de demostrar su valía era con acciones, no con palabras. Se sumergió en el trabajo, se mostró accesible y dispuesto a escuchar. Poco a poco, aquellos que dudaban de él comenzaron a verlo con otros ojos. El proyecto avanzaba con ritmo constante, pero no sin dificultades. Hubo retrasos, errores inesperados y momentos en los que el estrés amenazaba con desbordarlo. Antes, habría reaccionado de manera impulsiva, buscando culpables o sintiéndose abrumado por la presión. Pero esta vez, su enfoque era distinto. En lugar de lamentarse, se concentraba en encontrar soluciones. Cada problema era una oportunidad para aprender, y cada obstáculo superado fortalecía la confianza que su equipo tenía en él. Fue en esos momentos críticos cuando se dio cuenta de que no estaba solo. Había construido un grupo de personas que realmente creían en su liderazgo. Conforme el tiempo pasaba, su conexión con el gerente general también se fortaleció. Ya no era solo su superior, sino un mentor, alguien que le brindaba consejos y lo guiaba en su crecimiento profesional. Las conversaciones que antes eran formales y llenas de tensión, ahora eran discusiones abiertas sobre estrategias y mejoras en la empresa. El gerente veía en él no solo a un trabajador talentoso, sino a alguien con potencial para llegar aún más lejos. Por primera vez, el hombre empezó a considerar algo que nunca había pasado por su mente. ¿Y si este no era su último ascenso? ¿Y si realmente tenía lo necesario para llegar a la cima? Pero con el reconocimiento también vinieron nuevos desafíos. No todos en la empresa estaban contentos con su éxito. Algunos veían su crecimiento como una amenaza, mientras que otros simplemente no aceptaban que alguien que antes consideraban un empleado más ahora tuviera tanto poder. Sutilmente, comenzaron a ponerle trabas, a cuestionar sus decisiones, a sembrar dudas sobre su capacidad. Fue un golpe duro, pero no dejó que eso lo derrumbara. Sabía que no podía complacer a todos, y que el verdadero liderazgo implicaba tomar decisiones difíciles, incluso si eso significaba enfrentarse a la oposición. Un día, en medio de una reunión importante, un alto ejecutivo lo desafió abiertamente, frente a todos. Cuestionó su estrategia, insinuando que su falta de experiencia podía poner en riesgo el proyecto. Fue un momento tenso, el tipo de situación que, en el pasado, lo habría hecho dudar de sí mismo. Pero esta vez, su respuesta fue diferente.
En lugar de ponerse a la defensiva o titubear, mantuvo la calma y presentó sus argumentos con firmeza. Explicó su visión con seguridad, respaldó sus decisiones con datos y dejó en claro que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus elecciones. La sala quedó en silencio por un momento. Y luego, para su sorpresa, el gerente general intervino, respaldándolo por completo. Esa reunión marcó un antes y un después. No solo había defendido su postura con éxito, sino que también había demostrado que no era un simple empleado con suerte. Era alguien que había trabajado duro para llegar hasta allí, que tenía la capacidad de enfrentarse a la adversidad y salir fortalecido. A partir de ese momento, la percepción de muchos cambió. Aunque aún había quienes no lo apoyaban, la mayoría comenzó a verlo como lo que realmente era: un líder. Ya no era solo el hombre que recibió un ascenso inesperado, sino alguien que había demostrado que merecía cada oportunidad que había recibido. El proyecto finalmente se completó con éxito, y los resultados fueron incluso mejores de lo esperado. La empresa celebró los logros alcanzados, y el hombre recibió reconocimiento público por su liderazgo. Sin embargo, lo más importante no fue el elogio ni la validación externa. Lo que realmente importaba era cómo se sentía consigo mismo. Mirando hacia atrás, podía ver todo el camino que había recorrido, las batallas que había librado, los miedos que había superado, y por primera vez, se permitió sentirse orgulloso de sí mismo. No porque otros lo aprobaran, sino porque sabía, en lo más profundo, que había cambiado para mejor. Pero aunque este capítulo de su vida profesional parecía cerrado con éxito, él sabía que su historia no terminaba aquí. Con cada logro venían nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas formas de demostrar su crecimiento. Había aprendido que la verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de un proceso constante de aprendizaje y superación. Y ahora, con una nueva confianza en sí mismo, estaba listo para lo que viniera. Lo que aún no sabía era que el mayor giro en su historia estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida de una manera que jamás habría imaginado. El éxito del proyecto le había dado una nueva confianza en sí mismo, pero también lo colocó bajo una lupa más intensa. Ahora, más personas dentro de la empresa comenzaban a fijarse en él, a observar cada uno de sus movimientos, analizando si realmente tenía lo necesario para mantenerse en esa posición de liderazgo. La presión era mayor que nunca, y aunque intentaba mantenerse firme, sabía que cualquier error podía ser utilizado en su contra. Pero en lugar de dejarse consumir por la ansiedad, decidió centrarse en lo que mejor sabía hacer: trabajar duro y demostrar con hechos que estaba allí por mérito propio. Mientras su reputación crecía dentro de la empresa, también lo hacía su relación con el gerente general. Sus reuniones se volvieron más frecuentes y menos formales. Ahora discutían no solo sobre el desarrollo de proyectos, sino sobre estrategias a largo plazo para la compañía. Cada conversación era una oportunidad de aprendizaje, y poco a poco, comenzó a notar algo curioso. El gerente lo trataba no como un simple empleado destacado, sino como alguien en quien confiaba profundamente. A veces, incluso le pedía opinión sobre decisiones importantes, lo que le daba un indicio de que algo grande podía estar en camino. Fue en una de esas reuniones cuando ocurrió algo inesperado. Después de discutir algunos temas estratégicos, el gerente general lo miró fijamente, hizo una pausa y dijo algo que lo dejó sin palabras. «He estado pensando en mi sucesión». Esas palabras resonaron en su mente como un eco interminable. ¿Acaso estaba insinuando lo que él creía? ¿Era posible que lo estuviera considerando como su reemplazo en el futuro? Se quedó en silencio por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El gerente notó su reacción y simplemente sonrió, como si estuviera disfrutando del impacto que había causado. A partir de ese día, su perspectiva cambió. Ya no veía su puesto actual como el destino final de su carrera, sino como un trampolín hacia algo aún más grande. Sin embargo, con esa posibilidad en el horizonte, también llegó una oleada de dudas. ¿Realmente estaba preparado para asumir un rol de tanta responsabilidad? ¿Sería capaz de liderar toda una empresa
y enfrentar los desafíos que eso implicaba? Estas preguntas lo atormentaban, pero en lugar de alejarse del reto, decidió enfrentarlo de la única manera que conocía: preparándose. Comenzó a estudiar más sobre liderazgo, sobre la administración de empresas y a observar con mayor detalle la forma en que el gerente tomaba decisiones. Mientras tanto, la resistencia dentro de la empresa continuaba. Algunos altos ejecutivos no veían con buenos ojos su ascenso meteórico, y aunque nadie lo decía abiertamente, sabía que había quienes preferían que él fracasara. Aún así, en lugar de entrar en confrontaciones innecesarias, adoptó una estrategia distinta: la diplomacia. Aprendió a negociar, a construir alianzas, a demostrar que su presencia no era una amenaza, sino una oportunidad para la compañía. Poco a poco, comenzó a ganarse la confianza de quienes antes dudaban de él, no porque intentara agradarles, sino porque les demostraba, con hechos, que su única intención era hacer crecer la empresa. Su vida personal también se vio afectada por este cambio. Pasaba menos tiempo con amigos, las reuniones familiares se volvieron menos frecuentes y su rutina giraba completamente en torno a su trabajo. Hubo momentos en los que se preguntó si realmente valía la pena sacrificar tanto por su carrera. Pero cuando miraba hacia atrás y veía todo lo que había logrado, se daba cuenta de que no podía detenerse ahora. Sentía que estaba al borde de algo grande, y aunque no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario para llegar hasta el final. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada del gerente general. «Necesito verte en mi despacho ahora mismo», dijo con un tono serio. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No era común que lo llamara de manera tan urgente. Caminó por el pasillo con una mezcla de emoción y nerviosismo, preguntándose qué podía estar pasando. Al llegar a la puerta, respiró hondo antes de entrar. Dentro, el gerente estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión difícil de descifrar. Lo invitó a sentarse y sin rodeos, soltó la bomba. Ha llegado el momento de tomar una decisión importante. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. El gerente sacó un sobre de su escritorio y lo deslizó hacia él. «Aquí dentro está una oferta, una que podría cambiar tu vida para siempre». Su mente se llenó de preguntas. ¿Era una promoción? ¿Un nuevo puesto? ¿O algo completamente distinto? Antes de abrir el sobre, levantó la vista y notó algo en los ojos del gerente. Una mezcla de orgullo y expectativa, como si estuviera poniendo a prueba su reacción. Tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas y con una mezcla de emoción y temor comenzó a abrirlo. El contenido del sobre era mucho más de lo que esperaba. No solo se trataba de una promoción, sino de una propuesta para convertirse en parte del grupo de ejecutivos de la empresa, con un camino claro hacia la dirección general en los próximos años. Era la oportunidad de su vida, pero también la mayor responsabilidad que jamás había tenido. Miró al gerente, quien simplemente asintió, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. En ese momento, supo que no había vuelta atrás. Estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de su historia, uno que lo llevaría a enfrentar desafíos aún mayores. Tomar una decisión como aquella no era fácil. Durante toda su vida, había trabajado con la convicción de que el esfuerzo y la dedicación lo llevarían lejos, pero ahora que tenía en sus manos la posibilidad real de formar parte del grupo más exclusivo de la empresa, sentía un peso sobre sus hombros como nunca antes. Sabía que aceptar significaba más que un aumento en el salario o un nuevo título. Significaba entrar en un mundo de responsabilidades inmensas, donde cada paso sería observado con lupa, donde cualquier error podría costarle no solo su posición, sino también la confianza que tanto había trabajado para ganar. Y lo más importante, significaba que no habría vuelta atrás. Esa noche no pudo dormir. Pasó horas mirando el sobre abierto sobre su escritorio, leyendo una y otra vez los detalles de la propuesta. Intentó imaginar cómo sería su vida si aceptaba. Sus días estarían llenos de reuniones interminables, decisiones complejas, desafíos constantes.
Tendría que aprender a moverse en un mundo de egos poderosos, de estrategias ocultas, de juegos de poder que hasta ahora solo había visto desde lejos, pero al mismo tiempo sintió una emoción indescriptible, porque también significaba que por fin tendría la oportunidad de demostrar de lo que realmente era capaz, que podía dejar de ser solo una promesa y convertirse en una verdadera influencia dentro de la empresa. A la mañana siguiente, llegó temprano a la oficina, más decidido que nunca. Antes de dirigirse al despacho del gerente, hizo algo que nunca había hecho. Se detuvo frente al espejo del baño y se miró fijamente. Buscó en su reflejo alguna señal de duda, alguna sombra de miedo, pero lo único que vio fue determinación. Respiró hondo y salió. Caminó por el pasillo con paso firme, ignorando las miradas curiosas de quienes ya sospechaban que algo importante estaba ocurriendo. Cuando entró en la oficina del gerente, este levantó la vista de sus papeles y sonrió ligeramente. «Ya, tomaste una decisión, ¿verdad?», dijo sin rodeos. Sin dudarlo, asintió. «Acepto». El gerente no pareció sorprendido. En lugar de eso, se levantó de su silla, rodeó el escritorio y le estrechó la mano. «Bienvenido al siguiente nivel», dijo con una expresión que mezclaba satisfacción y una advertencia silenciosa, porque ambos sabían que este era solo el inicio de un desafío aún mayor. A partir de ese momento, su vida cambiaría por completo. Ya no sería solo un empleado sobresaliente, sino una pieza clave dentro de la estructura de la empresa. Y con ese cambio, vendrían nuevas expectativas, nuevas alianzas y, sin duda, nuevos enemigos. Los primeros días en su nuevo cargo fueron un torbellino de actividades, documentos que firmar, reuniones con ejecutivos que antes apenas le dirigían la palabra, llamadas a todas horas. Sintió la presión desde el primer momento, pero en lugar de intimidarse, se sumergió en el trabajo con más determinación que nunca. Cada decisión que tomaba era calculada con precisión. Cada movimiento estaba pensado estratégicamente. Sabía que estaba bajo observación, que muchos estaban esperando verlo fracasar, pero no les daría ese gusto. Si había llegado hasta allí, era porque se lo había ganado, y no iba a dejar que nadie le arrebatara lo que con tanto esfuerzo había conseguido. Sin embargo, lo que no esperaba era la cantidad de obstáculos que empezarían a surgir desde dentro. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que había quienes veían su ascenso como una amenaza directa. Algunos ejecutivos comenzaron a poner trabas a sus decisiones, a cuestionar cada paso que daba, a crear pequeños conflictos que parecían insignificantes pero que, juntos, formaban un patrón claro. Estaban tratando de aislarlo. Pero él no era ingenuo. Sabía que en este mundo no bastaba con trabajar duro. También había que aprender a moverse entre las sombras, a anticipar ataques antes de que ocurrieran, a jugar el mismo juego que ellos. Pero mejor. Una de sus primeras estrategias fue observar. En lugar de reaccionar impulsivamente ante las provocaciones, se dedicó a estudiar a sus oponentes. Aprendió sus debilidades, sus ambiciones ocultas, sus motivaciones. Descubrió quiénes realmente querían el bien de la empresa y quiénes solo buscaban su propio beneficio. Y una vez que tuvo claro el panorama, comenzó a moverse. Poco a poco, fue construyendo alianzas estratégicas, demostrando su valía no con palabras, sino con resultados. Implementó cambios que nadie podía cuestionar porque eran demasiado efectivos, mejoró procesos, aumentó la productividad. Con cada éxito, su posición se fortalecía, y con ello, su influencia dentro de 1900, la compañía. Pero cuanto más ascendía, más solitario se sentía. Se dio cuenta de que la confianza era un bien escaso en ese mundo. No podía permitirse errores, ni debilidades, ni momentos de duda. A veces, en la soledad de su oficina, se preguntaba si todo esto realmente valía la pena. Pero cada vez que recordaba de dónde había venido, cada vez que pensaba en todo lo que había superado para llegar hasta allí, se daba cuenta de que no podía permitirse cuestionamientos. Tenía un objetivo, claro, y no se detendría hasta alcanzarlo.
Fue entonces cuando el gerente general lo llamó nuevamente a su oficina. Pero esta vez, el tono era diferente. Había algo en su mirada, en la forma en que lo observaba, que le hizo saber que esta conversación sería aún más importante que la anterior. «Hemos llegado a un punto crítico», dijo el gerente, apoyando las manos sobre el escritorio. «La empresa necesita un líder para el futuro, alguien que pueda llevarnos a la siguiente etapa. Y quiero saber si estás preparado para dar el siguiente paso». Y así, justo cuando pensaba que el desafío estaba alcanzando su punto máximo, se dio cuenta de que apenas estaba comenzando. En ese momento, su mente se llenó de pensamientos cruzados. Había llegado tan lejos, había superado tantos obstáculos, había demostrado su valía una y otra vez, pero ahora se enfrentaba a la decisión más grande de su carrera. El gerente general lo miraba con expectativa, como si ya supiera cuál sería su respuesta, como si todo hasta ese punto hubiera sido una prueba para ver si realmente estaba listo. No respondió de inmediato. En lugar de eso, se tomó unos segundos para analizar la propuesta. Sabía que aceptar significaba asumir una responsabilidad aún mayor, convertirse en la cara de la empresa, en el líder que marcaría su futuro. Pero también significaba que todos los ojos estarían puestos en él, esperando que fallara en el primer error. Respiró hondo y con una seguridad que no había sentido antes, levantó la mirada y dijo: «Estoy listo». El gerente sonrió, como si aquella respuesta hubiera sido la única posible desde el inicio. «Lo sabía», respondió, y extendió un documento sobre la mesa. «Lee esto con calma. Una vez que lo firmes, no habrá vuelta atrás». Observó las hojas frente a él, llenas de términos legales y condiciones, pero en su mente, todo se reducía a una sola cosa. Este era el momento en el que su destino se definía. Tomó la pluma con firmeza, sintiendo el peso de la decisión en cada movimiento de su mano, y firmó. Cuando salió de la oficina, todo parecía diferente. Pasillo por el que había caminado tantas veces ahora tenía un aire distinto. Las mismas caras que antes lo miraban con escepticismo, ahora lo observaban con una mezcla de respeto y precaución. Sabían lo que significaba su ascenso. Sabían que, a partir de ahora, no sería solo un colega más, sino alguien con poder real, con la capacidad de tomar decisiones que afectarían a todos. Y con ese poder, vendrían nuevas pruebas, nuevos enemigos ocultos en cada esquina, esperando la oportunidad de derribarlo. Pero él estaba listo. La noticia de su ascenso se esparció rápido. Recibió felicitaciones de algunos, miradas recelosas de otros y, en algunos casos, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la reacción de aquellos que, hasta hacía poco, lo habían subestimado. Personas que antes lo ignoraban ahora buscaban su atención, le sonreían con falsedad, intentaban acercarse como si de repente se hubieran dado cuenta de su existencia. No se dejó engañar. Sabía que el mundo corporativo estaba lleno de máscaras, de juegos de conveniencia, y ahora que él estaba en la cima, debía aprender a jugar mejor que nadie. Los primeros días fueron un torbellino. Reuniones con altos ejecutivos, análisis de estrategias, decisiones que impactarían el rumbo de la empresa en los próximos años. Cada paso que daba debía ser calculado con precisión. No podía permitirse errores. Algunos intentaron desafiarlo, probar su capacidad, buscar grietas en su liderazgo. Pero con cada desafío, él respondía con inteligencia, con datos, con resultados que nadie podía cuestionar. Con cada decisión acertada, su autoridad se consolidaba, y aquellos que dudaban de él empezaban a darse cuenta de que no había llegado allí por casualidad. Sin embargo, no tardó en notar que había quienes no estaban dispuestos a aceptar su ascenso sin pelear. Rumores comenzaron a circular, pequeños ataques disfrazados de sugerencias bien intencionadas, intentos de desacreditarlo sin confrontaciones directas. Pero él ya conocía el juego. Había pasado años observando cómo funcionaba ese mundo, cómo las traiciones y las alianzas se tejían en las sombras. No iba a permitir que lo tomaran por sorpresa. En silencio,
Comenzó a moverse con estrategia, fortaleciendo su red de aliados, asegurándose de que cada movimiento fuera preciso y calculado. Lo que no esperaba era el golpe que vendría de donde menos lo imaginaba. Una filtración interna, un documento comprometedor que ponía en riesgo no solo su reputación, sino la estabilidad de la empresa. Alguien estaba jugando sucio. Alguien quería verlo caer antes de que pudiera afianzarse en su nuevo puesto. No había tiempo para titubeos. Reaccionó con rapidez, identificó la fuente de la filtración y expuso a los responsables antes de que el daño fuera irreversible. Pero aquel incidente le dejó claro algo fundamental. La batalla apenas comenzaba. Desde ese día, aprendió a no confiar ciegamente en nadie. Cada conversación era una negociación. Cada acuerdo, una jugada en Minonesienta, un tablero de ajedrez en el que no podía permitirse perder. Pero a pesar de los desafíos, de los enemigos ocultos y las presiones constantes, había algo que lo mantenía firme. La certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Había luchado por ese lugar. Había enfrentado cada obstáculo. Había demostrado su valía una y otra vez. Y no iba a permitir que nada ni nadie lo apartara de su camino. Y así, en medio del caos, de las batallas silenciosas y las victorias estratégicas, comprendió que el verdadero liderazgo no se trataba solo de poder o prestigio. Se trataba de resistencia, de visión, de la capacidad de mantenerse firme cuando todo parecía desmoronarse. Sabía que vendrían más desafíos, que la lucha por mantenerse en la cima sería aún más dura que la de llegar hasta allí. Pero no tenía miedo, porque ahora, más que nunca, sabía que estaba preparado para lo que viniera. Puerto. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.